El artículo 77 de la Ley de Seguridad y Salud, del reglamento, porque este sí es del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue modificado el año 2019, ¿no? Entonces acá está la modificación, y la modificación sí nos habla ya muy específico de lo que va a contener la matriz y per se. ¿En qué nos habla este artículo 77? Nos menciona lo siguiente, fíjese: de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, obviamente, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, y per se, es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Hasta ahí ya lo conocíamos. Para eso, el empleador, ¿no?, lo va a realizar en cada puesto de trabajo. Eso ya lo sabíamos también, ¿no? Proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo. ¿Con participación de quién? De personal competente. O sea, personal que ha sido capacitado. Por eso le decía que una de las primeras acciones que hay que hacer es capacitar. Hay que informar a la alta dirección y luego capacitar a los jefes inmediatos, eso también lo sabíamos. En consulta con las y los trabajadores, también lo sabíamos, así como con sus representantes. Oye, el artículo anterior me estaba diciendo justamente eso, ¿no? Hay que hacer que en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos esté el comité, ya lo sabíamos también. Son requisitos mínimos, y acá sí ya nos menciona cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPRC. Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del o la trabajadora, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo, y debe ser uno de los puntos más importantes de este artículo 77. Nos está hablando de actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo. ¿A qué hace referencia con esta denominación de actividades rutinarias y no rutinarias? Veamos aquí. Nosotros, cuando estábamos haciendo este ejemplo de nuestra matriz y per se, recordarán ustedes que pusimos al trabajador frente a una máquina y le empezamos a identificar los peligros, y empezamos a describir el riesgo y evaluarlos. Esa es una situación estática. Lo que nos está mencionando este artículo 77 es que debemos considerar para la elaboración o actualización del IPRC las actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Qué es una actividad rutinaria? Es lo que hace el trabajador todos los días. Esa es una actividad rutinaria. Hay que considerar las actividades rutinarias, por supuesto, pero también me está mencionando que hay que considerar las actividades no rutinarias, así como las situaciones de emergencia. ¿Qué es una actividad no rutinaria? Por ejemplo, el mantenimiento. Cuando yo hago el IPRC, estoy pensando en el trabajador en ese instante, pero no me estoy proyectando a lo que va a pasar en 4 meses, porque en 4 meses a esta máquina que está acá la desmantelamos para hacerle su mantenimiento. Y cuando viene el equipo de mecánicos a hacerle su mantenimiento, muchas veces no tienen IPRC, pues. ¿Por qué no tienen IPRC? Oye, porque el IPRC yo lo hice en el mes de enero, pensando en lo que se hacía en ese momento, o sea, pensando solo en el trabajador. Yo no había tomado en cuenta que en el mes de mayo, de junio, iba a venir una cuadrilla a hacer mantenimiento de la máquina. Entonces, ese mantenimiento, ¿qué me va a generar? Me va a generar el desmantelamiento de la máquina, y eso me va a generar, ¿qué cosa? Nuevos peligros. Entonces, lo que me está diciendo ese artículo 77 es, oye, no solamente analices las actividades rutinarias, sino también actualiza esas actividades que no son rutinarias. Una actividad no rutinaria, por ejemplo, son las actividades de mantenimiento, que no se hacen como rutina, se hacen una vez al año, son mantenimientos programados. Oye, pero también hay mantenimientos no programados, que son situaciones de emergencia. Y a esos también hay que hacerle su IPRC, hay que hacerle sus IPRC. E inclusive nos habla de situaciones de emergencia, que pueden ser situaciones de emergencia operacionales o pueden ser situaciones de emergencia del puesto de trabajo. Entonces, de repente el trabajador dejó que la máquina sobrecaliente y eso puede generar un pequeño incendio. Ese incendio es una situación de emergencia. En esa situación de emergencia, ¿qué se van a generar? Oye, en esa situación de emergencia también se van a generar nuevos peligros.
Ya no siendo muy extremos, una situación de emergencia de repente es que se le atasque el papel al trabajador. Si se le ataja el papel al trabajador, el trabajador va a querer sacar el papel y eso va a generar ¿qué cosa? Nuevos peligros. Entonces el I+C no tiene que ser tan estático, porque si usted hace un I+C muy estático, tiene un problema. Entonces acá lo que nos está diciendo es, oye, amplía tu visión. No solamente se hace el I+C para las actividades del día a día, sino se hace el I+C para todo. No deberías esperar a hacer el mantenimiento para recién ponerte a pensar. Ahora, por ahí que muchos van a decir, no, sí, pero oye, pero ¿de qué me sirve hacer el I+C? El mantenimiento todavía se va a llevar a 5 meses, los trabajadores se van a olvidar. Claro, usted hace el I+C para el mantenimiento, ¿no? Podría ser, usted hace el I+C para mantenimiento en el mes de enero, pero ya en el mes de mayo, antes que esos señores entren a trabajar en el mantenimiento, se les puede hacer un ATS, un famoso análisis de trabajo seguro. ¿Para qué sirve el ATS? Para que los trabajadores, antes que puedan hacer la actividad, analicen el trabajo. O sea, ¿qué es lo que van a hacer los trabajadores? Van a hacer un pequeño I+C en el momento. ¿Sirve? Por supuesto, yo ya tengo mi I+C base. Y los trabajadores cuando hagan un I+C en ese momento, ¿no? Vamos a cruzar información, de repente ellos pueden todavía ayudarme a identificar otros peligros que de repente no están en mi matriz base, ¿no? Y obviamente voy a tomar en consideración todos los peligros para que los trabajadores puedan hacer la actividad. Entonces puedo yo hacer mi I+C con mucho tiempo de anticipación, programando de repente un mantenimiento, y para que ese tema se refresque cuando se llegue el mantenimiento, les aplico algún control adicional, como podría ser un análisis de trabajo seguro, ¿no? En muchas empresas se llama autorización de trabajo seguro o permiso de trabajo seguro. Bueno, yo soy así indistinto, pero la idea seguramente va quedando, ¿no? ¿Qué más nos dice sobre los requisitos mínimos para la elaboración y actualización del I+C? Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Cuando veamos el tema de la ergonomía, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que los trabajadores de más de 50 años son más susceptibles al levantamiento de cargas. Y ese es un tema que queda pendiente en nuestra norma, ¿no? Nuestra norma nos habla de levantamiento de carga de varones. Oye, pero no es lo mismo un varón de 25 a un varón de 35, a uno de 45, a uno de 65, a uno de 61. Entonces, ¿hay exposición a peligros de la misma forma? Sí, bueno, van a estar expuestos a los peligros, pero la valoración de riesgo debe ser distinta, ¿no? Entonces, hay que analizar las condiciones de trabajo existentes o las que vayamos a prever, teniendo en consideración las posibilidades, como dice, de que el trabajador que vaya a ocupar el puesto de trabajo sea más sensible a determinados factores de riesgo. Entonces, las personas que tengan más de 50 años van a ser obviamente pues mucho más sensibles. Las personas embarazadas van a ser mucho más sensibles a determinados factores de riesgo, como puede ser el material radiactivo, y hemos mencionado que las personas en estado de gestación no pueden levantar cargas. Entonces hay que considerar eso en nuestra matriz I+C. ¿Qué más nos menciona? Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo, que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización de trabajo. Bueno, ese es el proceso de identificación de peligros, ahí no nos ha dicho mucho. Incluir las medidas de protección de los y las trabajadoras en situación de discapacidad. Realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de las trabajadoras, los adolescentes, según lo descrito en los artículos 64, 65, 66 y 67 que ya hemos revisado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros acá? Dice, incluye usted las medidas, de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Realice la evaluación de factores de riesgo para la procreación, enfoque de género, protección de las trabajadoras. Hay que considerar, por ejemplo, acá el tema de discapacidad. Sabemos que el Estado está tratando de que las empresas sean cada vez más inclusivas. Entonces existe una obligación de que las empresas de más de 100 trabajadores
incluyan por lo menos un 3% del porcentaje de su planilla a personas con discapacidad. Entonces yo puedo introducir de repente a una persona que no escucha, ¿no? Que tiene un problema de discapacidad, la puedo introducir en un trabajo manual. Por supuesto, la puedo introducir en un trabajo manual, porque no necesita recibir instrucciones constantemente, simplemente les enseñamos una sola vez y pueden hacer sin ningún problema el trabajo manual. Pero ¿qué sucede si es que esta persona que de repente es una persona que no escucha, y mis medidas de protección contra incendios son sirenas? Oye, ya que el sordito va a estar trabajando y va a ver que todos empiezan a correr, pero no va a saber por qué. No va a saber por qué, va a ver que todos empiezan a correr, no va a escuchar las sirenas, y va a tener un problema. Entonces hay que incluir también qué cosa, la medida de protección para su evacuación. Entonces de repente a él en su puesto de trabajo asociarle un tema visual, ¿no? Entonces todos escuchan pero él no escucha, pues. Pero de repente a él le pongo una pequeña alarma visual de tal manera que él sepa que cuando eso se está encendiendo es porque hay que evacuar. Entonces hay que analizar también la situación. ¿Qué otra información hay que analizar? Ya la mencionaba acá, ¿no? La situación de los factores de riesgo para la procreación, ya lo hemos mencionado hace un momento. El enfoque de género también lo hemos mencionado. La protección de las trabajadoras en estado de gestación o personas que estén lactando también lo hemos mencionado. Y el trabajo de adolescentes. Ahí está, ¿no? El artículo 64 habla de los trabajadores en situación de discapacidad, el artículo 65 de la procreación, el artículo 66 de enfoque de género y protección de las trabajadoras en estado de gestación, y el artículo 67 de los trabajadores que podrían ser trabajadores adolescentes. ¿Qué más hay que considerar para el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos? Bueno, vamos a considerar también los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. O sea, hay que tener esa información. Nosotros habíamos visto en ese ejemplo, bueno, en el anterior ejemplo, en este ejemplo, que tenemos el ruido, ¿verdad? Si yo tuviera la información del monitoreo ocupacional de ruido, me sería muchísimo más fácil que cosa, plantear los controles. ¿Por qué? Porque voy a saber cuál es el nivel de ruido de mi empresa. Entonces, si el nivel de presión sonora de mi empresa es 86.4 decibeles, oye, yo ya sé que cuando aplique mi control, aplicaré lo que la misma norma me decía, ¿no? Control en la fuente, en el medio, en la persona. Como no voy a poder aplicar control en el medio, en la fuente, de repente voy a terminar haciendo que mi control sea el EPP. Oye, pero ¿qué EPP le voy a comprar al trabajador? No todas las orejeras son iguales, no todos los tapones son iguales. Tanto las orejeras como los tapones tienen asignado un nivel de protección que está asociado al famoso nivel de reducción de ruido. Ese nivel de reducción de ruido tiene que ser un tema técnico asociado a lo que me botó el monitoreo. Con un monitoreo de 86.9 decibeles, vamos a suponer que sea 86.9 decibeles, podría comprar un EPP de repente con un NRR de 16 decibeles. Y eso automáticamente puede proteger a mi trabajador a ese nivel de ruido. Oye, pero si mi monitoreo me arrojó que no es 86.9, sino es 93.4, a 93.4 este NRR no funciona. Tengo que comprar otro EPP con un NRR mayor. Genera, no sé qué cosa está hablando de NRR, protección, decibeles. Todavía estamos en una introducción, ¿no? Ya cuando lleguemos al módulo 3, si es que llega, y no desiste en el camino, ya aprenderemos seguramente ese lenguaje de los decibeles, NRR, ¿no? Pero lo que me está mencionando ese inciso, ese artículo 77 es, para hacer la evaluación de riesgos, tome en consideración la información de los monitoreos, y eso sí es fundamental. En ruido se ve clarito, porque si yo hago mi proceso de IPRC así nada más, diciendo ruido, pero ¿qué ruido? ¿Cómo controlo ese ruido?
si no sé cuánto es? Entonces la única forma de poder controlar el ruido es sabiendo cuánto es. ¿Y cómo voy a saber cuánto es? Partiendo del informe de monitoreo ocupacional. ¿Qué más nos dice? Hay que considerar los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ya esto lo mencionaba, ¿no? Un artículo anterior que decía que la matriz per se actualiza cuando el trabajador sufre daño. Y cuando obviamente habla de daño, habla de que si el trabajador se accidentó o si el trabajador se enferma. Automáticamente, cuando ocurre un accidente, hay que hacer el proceso de investigación, ya lo mencionamos, y el proceso de investigación nos va a arrojar si es que realmente el trabajador se accidentó porque de repente no identificamos los peligros, o no evaluamos los riesgos, o no se plantearon buenos controles. Cuando el médico tenga incidencia de alguna enfermedad ocupacional, tendremos que analizar también, oye, acá tenemos un trabajador que siempre usaba aparentemente los EPPs, y eso a veces pasa. Usted se va a tocar con trabajadores, que sí utiliza su protección auditiva, o sea, pero trabajadores que sí respetan la norma de seguridad. Oye, el trabajador utiliza esa protección auditiva. Mi nivel de ruido en la planta, mi nivel de presión sonora en la planta es 84.5 decibeles. El trabajador ingresó sin problemas de audición. Nosotros estamos cumpliendo lo que dice la norma, porque estamos en 84.5 y la resolución ministerial 375 nos habla de que el límite máximo permisible es 85 decibeles. O sea, sí estamos cumpliendo. ¿Por qué el trabajador está perdiendo la audición? ¿Por qué el trabajador está perdiendo la audición si es que utiliza el EPP correctamente, si es que estamos respetando la norma? Y esos casos hay un montón, ¿no? Eso también lo vamos a estudiar en el módulo 3. Y a veces pasan situaciones muy atípicas, ¿no? Usted se ha dado cuenta de que no todas las personas somos iguales. Hay personas, por ejemplo, que este COVID-19 se las lleva en 3-4 días. Las mata en 3-4 días. Y hay personas que ni lo sienten. En la primera ola se hablaba de que eran las personas adultas, de que eran personas con enfermedades preexistentes. Y ahora no. Ahora se ve que personas jóvenes, como ustedes, de 24, 25, 35, 30 años, ¿no? Personas sanas, completamente sanas, no tienen la misma reacción frente al COVID-19. Alejémonos un poquito del COVID-19 porque puede ser un tema muy sensible de repente. Ponga 5 personas paradas al mediodía a exposición solar. Usted se va a dar cuenta que de repente a una de ellas no le pasa nada, ¿no? De repente otra se enroncha, otra le da un golpe de calor, ¿no? La otra se pone coloradita. Es porque el cuerpo no reacciona el cuerpo no reacciona igual, ¿no? Frente a las circunstancias o al ambiente en el cual se tiene. Hay personas que tienen una mayor resistencia a algunos agentes, hay otras personas que tienen menor resistencia. Entonces, yo puedo tener un trabajador que aparentemente cumplía las normas, la empresa cumplía la norma legal, pero el trabajador está quedando sordo. ¿Por qué? Lo más probable es que ese trabajador sea un trabajador más sensible al ruido. Oye, pero la norma dice 85. Sí, pues ¿sabes qué es lo que pasa? Que esas normas que nosotros tenemos son normas que no se han hecho sobre estudios de personas de nuestra fisionomía. Ese estudio de 85 decibeles, ¿tú crees que se ha hecho en el Perú? ¿Se ha analizado la talla, el tema genético de las personas para poder llegar a los 85 decibeles? No. Ese estándar es un estándar americano antiguo. Y bueno, nosotros somos expertos copiando. Lo hemos adaptado y lo tenemos ahí hace varios años. Esa norma es del año 2008. Entonces estamos aplicando un estándar higiénico, un estándar de higiene que fue estudiado sobre otro tipo de personas, sobre otra fisionomía de personas, a nuestra fisionomía. Hay estándares de estrés térmico donde dice que tenemos que medir la temperatura de la persona a 1,70 m, porque el estándar asume que 1,70 m es el promedio de la altura del trabajador. Oye, pero acá en el país
promedio de talla, ¿cuánto es? No es 1,70 m, es 1,50 m de repente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí tenemos un problema. Entonces, muchos de los estándares son estándares de otros países. Entonces, nosotros tenemos que adaptar esos estándares a nuestra realidad. Por eso es que pueden haber personas que sí se protejan, empresas que cumplan las normas, pero el trabajador está quedando enfermo. Entonces, hay que tener ahí consideraciones. Sobre eso hablaremos más en el módulo de higiene. Entonces, acá lo que nos está diciendo es, hay que tener nosotros consideración de los resultados de las investigaciones, de los accidentes o enfermedades. Entonces, ya el hecho de poder tener trabajadores enfermos nos puede hacer ver que de repente la sustancia química sí es mucho más peligrosa de la que hayamos considerado. De repente estamos teniendo problemas de trabajadores sordos, pero oye, ese monitoreo de ruido fue hace 4 años, ya no se hace más monitoreos, de repente el ruido fue aumentando, ¿no? Los datos y estadísticas recopiladas como producto de la vigilancia de la salud colectiva de los y los trabajadores, que era justamente lo que hablamos. Las estadísticas nos van a mencionar algún problema. Al final lo que busca el artículo 77 es cubrir todas las aristas, ¿no? Que usted tenga en consideración que los peligros pueden ser estáticos, pero hay que ir actualizándolos constantemente. Hay que tener mayor consideración sobre las personas con discapacidad, trabajadores adolescentes, madres gestantes. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en el I+C. También los monitoreos ocupacionales, también la investigación de accidentes. O sea, son temas lógicos, pero la norma lo va aclarando, ¿no? Ya en la política en seguridad y salud en el trabajo también nos habla, ¿no?, que la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, ¿no? Ese es uno de los principios de la política en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que el empleador tiene la labor de prevención. Y este es nuestro procedimiento, ya es un procedimiento de I+C, ¿no? Ya hemos mencionado que antes de poder aventurarnos a hacer el I+C, nosotros tenemos que hacer el procedimiento del I+C. Entonces, el procedimiento del I+C es la forma en la cual la misma organización se va a administrar para poder gestionar ese I+C. Sí, yo les voy a facilitar algunos materiales de I+C para que ustedes puedan estructurar un poco la información y puedan aterrizarla mucho más, ¿ya? Bueno, este es un poquito lo que hemos estado viendo. El I+C lo analizamos a través del proceso general, la actividad, la tarea, el puesto de trabajo, ¿no? Y obviamente aquí tenemos ese puesto de trabajo que estábamos hablando, ¿no? Esta persona que trabajaba con las cuchillas, ya la tenemos ahí, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Este trabajador que laboraba con las cuchillas, aquí está, ¿no? Acá está, esas son las cuchillas. Solo que acá el trabajador tiene las cuchillas, pero hay una protección que es una guarda de seguridad, que es una mica, hay como una mica ahí. Esa es la mica que impide que el trabajador introduzca las manos sobre las cuchillas, ¿no? Y sobre, obviamente, el I+C lo vamos analizando sobre los puestos de trabajo. La misma norma, el Decreto Supremo 005/2012 tiene la definición de riesgo a la seguridad y salud. Es una definición un poquito más abstracta, por eso las que normalmente yo utilizo para poder explicar la matriz es la de la ISO 45001, ¿no? Esos peligros que identificamos, evaluamos los riesgos y esos riesgos los colocamos en nuestro mapa de riesgos, ¿no? Ahí hemos hablado también en algún momento del mapa de riesgos, que bueno, es un plano sobre el cual nosotros vamos a comunicar a cualquier persona que se introduzca a nuestra empresa cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto de acuerdo a la zona donde esté, a donde vaya, ¿no? Es básicamente información para cualquier persona que vaya a introducirse en nuestra organización. Eso es importante y es uno de los documentos obligatorios para el sistema de gestión. Bueno, la planificación la vamos a ver en la siguiente sesión, el planteamiento del plan de seguridad y salud y cómo se plantean los objetivos del sistema de gestión. Eso es lo que había comentado, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, con esto creo que nos queda mucho más claro qué es el I+C,
los artículos que la Ley de Seguridad y Salud nos describía el IPRC, qué consideraciones especiales hay que tener con respecto a la información que va a ir en el IPRC. Información que la podemos ir deduciendo en base a lo que hemos explicado, pero que la Ley de Seguridad y Salud nos la describe de forma mucho más clara. Muy bien, jóvenes, entonces con eso estaríamos terminando esta sesión de IPRC. Como les mencioné al inicio de la sesión, vamos a tener la oportunidad de poder certificar este tema del IPRC, que es un tema, como ustedes han visto, un poco extenso, es un tema que tienen que practicar. Y a las personas que les certifiquen en IPRC, les van a dar el certificado del último tema, que es el de seguridad frente al COVID, sin costo. Por ahí que sí, de repente para poder motivar a que las personas puedan certificar en IPRC, yo les voy a dar material seleccionado de IPRC en temas de teoría, en temas un poco más técnicos, algunos modelos de formatos de algunas empresas, algunos modelos de procedimientos, para que ustedes lo puedan tener y no para que les sirva para el hecho de que ustedes vayan y digan, bueno, voy a hacer esto acá, lo voy a copiar y pegar, sino para que ustedes se puedan orientar en la aplicación correcta de este tema tan importante en la gestión de la seguridad y salud. Listo, jóvenes, que tengan muy buen día. Esta es la sesión número 9. Ya seguramente entre el día de mañana o pasado mañana les estaremos alcanzando la sesión número 10. Recordemos que nos vamos hasta la sesión número 14. Muchas gracias por la atención.